columna se llama Si Duque fuera Petro y dice así: tengo un amigo progresista que me celebraba a rabiar los disparos humorísticos contra Iván Duque, pero que ahora no soporta que me burle de Gustavo Petro. Otra vez riéndose del presidente, me chateó esta semana cuando leyó los trinos que escribí sobre la visita del compañero mandatario a Chile. ¿Es que acaso usted nunca se ha equivocado? ¿Por qué no se burlaba de los errores de Duque?, me dijo. Iba a responderle que me burlaba de Petro porque así lo querí, pero no tenía sentido. Viví de los lapsus del presidente presentador como un verdadero pez rémora. Con el dinero de aquellos chistes pagué los estudios de mis hijas y sus tratamientos de ortodoncia. Pero la pasión política saca a flote al Imer Machado, que es un árbitro muy famoso, para el que no lo sepa. Al Imer Machado que todos llevamos dentro y cada cual termina observando únicamente lo que quiere. Reconozco que Iván Duque y Gustavo Petro no son exactamente la misma persona, que Petro no nombraría como gerente del COVID a la Virgen de Chiquinquirá, ni elaboraría juegos de palabras con los días de los alias de los delincuentes, a diferencia del expresidente que informó de la muerte de alias Guacho diciendo que se le había acabado la guachafita. Por fortuna entregó el poder antes de la captura de alias Popó, sucedida en Buenaventura hace 2 semanas. Pero no nos digamos mentiras. El compañero presidente también ha hecho generosos aportes en favor del humor y quien niegue ese legado es un mero blanquito arribista de clase media alta cuyo sesgo le impide reconocer los méritos del gobierno humano. Esta semana, para retomar el episodio que molestó a mi amigo, saludó a la hija de Allende en su cuenta de X con este extrino: con la hija del presidente compañero Salvador Allende, una de las mejores escritoras de Latinoamérica, cierro comillas, pese a que María Isabel Allende Bussi, no es escritora. El mandatario humano la confundió con la autora del mismo apellido en hechos que sucedieron así. Compañera escritora, me encantó La ciudad y las bestias, se la recomendé a mi tocayo Bolívar por si se trata de Bogotá, le dijo. Compañero presidente, gracias, pero yo no soy la escritora. Y Eva Luna, dijo el presidente, ¿qué novela? La historia de la esposa del cantante Camilo, que le encanta a mi hija porque se parece mucho a Sebastián Guanúmen. Gracias, compañero presidente, pero yo soy otra Allende. ¿La compañera es la mamá de Fernando Allende, entonces?, se preguntó el presidente. Aquella misma noche observó el partido de la selección con el compañero cónsul de Colombia en Santiago, Sebastián Guanúmen, célebre estratega digital cuyos métodos de campaña resultaron tan retorcidos como sus bigotes. Desde el palco, el Camilo del Mal daba órdenes al equipo como si estuviera de nuevo en elecciones. Entren con zancadillas, adelanten las líneas éticas, saquen a Uribe. ¿Uribe está jugando?, le preguntó Petro mientras redactaba en su cuenta de X, acá mirando jugar a Uribe, hijo del expresidente Uribe. Presidente, es Mateus Uribe, lo ayudó el estratega. Acá mirando jugar a Mateus Uribe, hijo de Miguel Mateus, uno de los grandes cantantes de Latinoamérica, corrigió entonces Petro. Confieso que por culpa de la polarización cada vez me siento más cansado, a diferencia del jugador Mateus Uribe, que cada vez se cansa más sentado y en la banca. Y mi única aspiración política es que me indignen los hechos sin que dependa de quienes los protagonicen. A modo de experimento social, decidí enviar a mi amigo una serie de noticias que recogí de la prensa, a las cuales previamente reemplacé los nombres, para comprobar si le enfurecían los titulares o las personas, los actos o quienes los cometían. Estas son las noticias. Salpicada María Juliana Ruiz. El ex viceministro de Defensa de Iván Duque afirmó que María Juliana Ruiz intrigó a través de terceros en la compra de helicópteros del ministerio. ¿Buscaba acaso viajar sin su cuñado Andrés? Duque, el retrasado. El presidente Duque llegó 3 horas tarde a los eventos de esta semana y no se presentó a trabajar el pasado viernes. Medios de la oposición especulan que se habría encerrado a observar series de Netflix con comida chatarra. Andrés Duque y el pacto de la picota. Andrés Duque afirmó en Los Informantes que gracias a su negociación con los capos de las cárceles, la campaña de su hermano obtuvo más de 1 millón de votos. Advirtió que cobrará el favor pidiendo que lo lleven a todos los viajes. ¡Qué oso! Duque compró edredones de ganso. Iván Duque confesó en una entrevista con Suso el Paspi que duerme desnudo. Se sospecha que por ese mismo motivo, el director del DAPRE, Víctor Muñoz, ordenó la compra de costosos edredones de plumas de ganso. Duque asegura que no crió a su hijo. Jugando fútbol en el Salón de los Gobelinos, los 2 hijos del presidente Duque, Matías y el otro Matías, rompieron un florero de la época colonial.
El presidente se disculpó afirmando que no los crió. Gustavo Rugeles, subdirector de RTBC. Ante el aplauso de su pareja Jorge Cárdenas, Iván Duque posesionó a la actriz Ana Lucía Domínguez como directora de RTBC y nombró como su segundo de a bordo al periodista Gustavo Rugeles, acusado de ejercer violencia de género e intrafamiliar. Los audios de Jorge Mario Eastman. El ex amigo de Iván Duque filtró a la revista Alternativa unos audios dirigidos a María Paula Correa en que se referiría a 15.000 millones que habría girado en Ñeñe Hernández a la campaña presidencial y ventilaba los problemas de Iván Duque con la comida chatarra. María Paula Correa en líos por su niñera. La niñera de María Paula Correa afirmó que agentes del Estado la encerraron en un sótano de Palacio para practicar pruebas de polígrafo y averiguar si se había robado una maleta con dinero en efectivo y un paquete de chocolates Milky Way que habría comprado su patrona para regalar a su jefe. Y por último, nuevo lapsus de Iván Duque. El mandatario saludó a la hija de Salvador Allende como si fuera la escritora Isabel Allende y lo hizo porque así lo quirió. Mandé por chat una por una las noticias a mi amigo y ahora mismo prepara una marcha de protesta. Y eso que por consideración con las víctimas no redacté ninguna sobre el inventario de masacres ocurridas este año. No he sido capaz de revelarle la verdadera identidad de los protagonistas. Para suavizar el golpe estoy pensando en regalarle un ejemplar de Eva Luna, la famosa novela del escritor Fernando Allende, que cuenta las aventuras amorosas de Sebastián Guanúmen. Ahí al final de la columna ustedes pueden encontrar el link para comprar boletas para la última temporada de Circombia. En Bogotá quedan únicamente 4 funciones, mañana y pasado mañana y las de la siguiente semana. Ya el teatro pues está comprometido en octubre y en noviembre y por eso pues no podemos seguir haciendo nuevas temporadas. Después nos iremos pues a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Pasto, bueno, a Bucaramanga y a otras ciudades. Pero quienes quieran ver la obra en Bogotá, les recomiendo que lo hagan ahora mismo porque quedan apenas 4 funciones. La función de mañana ya está por agotarse, entonces ahí pueden comprar rápidamente sus boletos. Esa pues era mi columna de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que vayan porque es maravillosa. Yo Ana, tú eres muy querida. Y Anita fue y no me dejó comprarle invitarla, o sea, compró las boletas a escondidas. Fui de sorpresa. Muy buena papa, de verdad, Ana, muchas gracias. Yo quería preguntarle a Margarita Rosa, como esa presencia de la familia de ustedes, de sus padres, pues obviamente más su papá, y Martín de Francisco, que en mi opinión, junto con Santiago Moure, son los jefes de los maestros de la sátira en Colombia, en la historia reciente del país. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa casa, en esa crianza? Obviamente, pues eran ellos también dedicados al mismo oficio, pero ¿cómo fue como ese traspaso de talento o de interés por el arte? En mi casa siempre se vivió un ambiente muy, muy bohemio. En mi casa siempre hubo música, siempre hubo canto, hubo baile. Mi madre ha sido una melómana tremenda, una bailarina. Yo creo que todo eso contribuyó a que nos gustara todo lo que tenga que ver con la expresión artística. También creo que han sido ambos unos grandes artistas del vivir. Saben vivir la vida, saben disfrutarla, gozarla hasta el día de hoy, tanto Mercedes como Gerardo. Y tienen ambos un gran sentido del humor. O sea, mi mamá ha sido siempre como la castañuela de las fiestas, nos hace morir de la risa siempre. Es tremenda, es histriónica mi madre muchísimo, y mi papá también en un modo distinto, pero había mucha risa, mucha carcajada, mucha burla hacia nosotros mismos. Nosotros no tenemos piedad, por lo menos entre nosotros 5, nos burlamos todos de todos. Así que por eso tal vez no nos ofenden tanto las burlas que nos hacen a veces en las redes. Y yo pienso que ha venido de allí, pero ellos han sido los grandes maestros, porque también lo tienen en su personalidad. Son personas además muy, muy nobles y con un altísimo sentido del humor.
Yo he tenido el privilegio de parrandear con ambos, es decir, con Margarita y compañía, y con los padres de Margarita son mucho más divertidos los padres de Margarita que Margarita, por supuesto. Lejos, pero Y más es muy- divertidos que los hijos, o sea, yo digo que los 3 hijos salimos amargadísimos, en cambio, no, y es mucho más chusca tu mamá que tú, Margarita, perdóname. sí, Pero así Margarita es una maravilla. Bueno, tu papá es un tipo divertidísimo, anda con la guitarra entre el bolsillo, pues. No, realmente es una familia adorable y le da uno, no digo envidia porque en mi familia también hay mucho de eso, pero, sí. pero se siente uno muy contento en ese medio. Ha llegado un invitado especial que viene para otras ocasiones y lo voy a presentar, pero antes de presentarlo es como esos personajes a los que les tocan una musiquita para saber qué son ellos. Sí. Hablaba Daniel Coronel sobre los experimentos que se han hecho en Cuba de tipo agrícola para mejorar la raza de las vacas y tal. Y yo quiero darle entrada a este amigo nuestro con una décima. Eso es bueno. Y quiero darle con una décima de Pedro Luis Ferrer, que es un gran compositor cubano, muy represaliado por el régimen, desgraciadamente muy poco conocido afuera, pero genial. Él tiene una décima que habla sobre los experimentos de ¿cómo se llama? La ubre blanca, Daniel. Más o menos, ¿no? Sí, señor, ubre blanca, se llamaba la vaca insignia de los experimentos genéticos de Fidel Castro. Bueno, pues esta se llama la vaquita pijirigua. Es una décima que dice así: en una conversación entre vacas y terneras sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita pijirigua: no salgo de esta manigua ni aunque me cubran de oro. A mí que me den el toro, que a mí me gusta la antigua. La creó Pedro Luis Ferrer, la canta Pedro Luis Ferrer, y muy pronto la va a aprender un señor que está aquí, que llega, se sienta, saluda y se llama Víctor Mayarino. Víctor, bienvenido. Señor Don Buenas Víctor. Tardes, hola. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Hola, María. ¿Cómo estás? Yo muy bien, contenta de verte. Hola. Ok. La última vez que nos vimos estábamos como en una selva en Panamá o algo así. Yo creo, sí, señor. Donde ya para abrir el tema de bienestar animal, donde le caían, los pobres murciélagos se morían víctimas del ventilador del cuarto de Margarita y le caían en la cama. Así fue, pero yo creo que fue como algo así. Esa fue la última vez que nos vimos. ¿Fue ahí o en un programa en vivo de 2 horas, como desde el Salitre, una cosa así? Creo que fue la última vez que nos vimos. Pues una felicitación tan grande como el Atlántico por tus premios y el éxito y el buen viento que lleva esa película. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes hicieron alguna telenovela, comedia, obra de teatro, sketch o algo así juntos alguna vez? Bueno, tú me dirigiste alguna vez, ¿no, Víctor? ¿Te acuerdas cuando empezamos a hacer Calamar? Sí, sí. Sí, al principio. Sí, hicimos un proyecto que es rarísimo. Un proyecto rarísimo, muy grato y muy raro a la vez, que era como una especie de cómic de aventuras. Se llamaba Calamar, después fue exitosísimo. Y ahí empezamos, sí, ahí yo tuve ese gusto de trabajar con ella como actriz y yo dirigía la serie de Bernardo Romero Pereiro. Que Constaín actuó allí, en esa... No puede ser. Sí, tenía 11 años. ¿Cómo se llamaba? Ayer estaba hablando con Carlos Granés de Constaín, que me preguntó, oye, me contó que tú lo dirigiste, que le dije, claro, y lo adorábamos. Sí. ¿Y cómo se llamaba? Y me rompí la cabeza, Margarita, y no me acordé cómo se llamaba el personaje. Ese chiquito, ¿cómo se llamaba él? Yo tampoco me acuerdo. ¿Te acuerdas? El chiquito. No me acuerdo. No me acuerdo. Ahora Constaín es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua al lado de Daniel Samper Pisano. Ah, qué maravilla. Sí, señora, mucho honor para mí, para la Academia. Qué maravilla. Qué maravilla. Margarita, una pregunta. Ya que logré colarme en medio de todas estas catástrofes informáticas que me pasan a mí, ¿tú sientes
vuelvo un poquito atrás. ¿Tú sientes que tus comentarios políticos te habrán hecho ganar enemigos? Eso no importa, pero te han hecho perder amigos, que eso sería lo más lamentable. No sé, yo siento que también yo he sido la que me he alejado y ese ha sido un error mío por cuenta de todas estas discusiones políticas. Yo pienso que las amigas de verdad que yo tengo y que piensan distinto de mí, siguen siendo amorosísimas conmigo y yo me alejé por un tiempo más bien. Entonces, creo que ha sido al contrario y eso he tenido que reevaluarlo, que corregirlo. Sí, en esta época en que hay muchas formas de expresarse, también debe haber formas de encontrarse en la diferencia, porque pues sí, uno no está todo el tiempo de acuerdo con la gente que quiere en todos los temas, pero pues deberíamos tener la posibilidad de discrepar sin dejar, sin que el afecto se resintiera. Sí, es difícil y yo me pregunto por qué será que estas cuestiones políticas lo afectan a uno de forma tan personal, ¿no? Porque es que yo no veo casi ningún otro tema que realmente confronte las relaciones amistosas como lo hacen las cuestiones políticas. ¿Tú por qué crees que sea eso, digamos, Daniel Samper Pisano? Yo creo que porque le hemos puesto no solamente en Colombia, pues hay que ver todos los países que están partidos en dos, España, Estados Unidos, demasiada presión a algo que debería ser mucho más racional, que es la parte de la política. No hemos aprendido a discutir y las redes sociales se han encargado de dinamitar todo, es decir, de echarle candela a lo que ya era una hoguera. Entonces, las redes son la peor enseñanza para entenderse con otra persona. Son duras, son insultantes, exageran unas palabras que de 1 a 10 serían 5 entre dos personas que se ven, suben a 9 cuando no se ven. De modo que yo creo que es muy difícil, es decir, con las redes sociales, si seguimos prestándole a las redes sociales la trascendencia que tienen y viviendo de ellas, va a ser muy difícil. Es más, va a ser cada día más peligroso discrepar, porque es el insulto, es la sinrazón. Me parece que la sociedad actual tiene que revisar a fondo sus maneras de estar en acuerdo, porque como estamos en este momento y con el incendio de las redes, yo no veo muchas posibilidades. Mira, yo vi la entrevista, vi esta conversación entre Laura Restrepo, a quien admiro muchísimo, y Patricia Lara, y cuando yo escucho a Laura Restrepo, yo digo, yo estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que esa mujer dice en esa entrevista. Lo que pasa es que ella, digamos, lo sabe decir con las palabras que son, con mucho conocimiento, con serenidad, con sabiduría. Y digamos, cuando uno dice las cosas de esa manera, no tiene por qué agarrarse de los pelos con nadie, ¿no? Es simplemente hay unas formas que no están bien y creo en ese sentido que cada uno podría hacerse una autocrítica, ¿no? Para ver si aprendemos a disentir de otro modo, porque para mí no vale la pena homogenizar el pensamiento. Es precisamente enriquecedor escuchar a personas que ven el mundo distinto. Entonces, pero quería decir y dejar claro que, digamos, mi posición política hoy está completamente alineada con todas las respuestas de Laura Restrepo, que es colega de ustedes, en esa entrevista con Patricia. A propósito, Laura, llevas tiempo sin escribir. Tenemos que insistirle que vuelva a hacerlo cada vez que vuelva para los Danieles. Y nos puso los cuernos con cambio. Pero ¿sí? Es una entrevista. Bueno, es una entrevista, no es... Una entrevista con Patricia es del Espectador, ¿no? No, pero la hizo para cambio. La hizo para cambio, ok. La hizo para cambio, sí. Sin pedir permiso, sin nada. ¿Qué es esta cosa? Falta de respeto.
Y ella es una de las fundadoras de los Danieles, realmente. No, hablaremos con ella. Ella siempre dice que quiere escribir de nuevo, etcétera, etcétera. A ver, no lo ha hecho, por desgracia. Pero la vamos a convencer con esto y le hacemos un chantaje. Yo creo que lo que decía Margarita antes tiene que ver también un poquito con que en Colombia hay una línea difusa entre, o suele haber una confusión entre lo que es una presencia de Estado, un Estado y un programa de gobierno. Entonces la gente teme, la gente que ha hecho 2 pesos o demasiados pesos, polarizando la riqueza, digamos, vive muerta de miedo de que cualquier cambio le cambie su condición y le mueva el piso en ese sentido. Entonces hay un terror político que a la primera frase en la que uno se siente en desacuerdo, aparece una polaridad que es tremenda y que hace que los colombianos tengan una muy, muy baja capacidad de tolerancia y una baja capacidad para vivir en desacuerdo y en armonía. Y ahora que decías lo de la entrevista de Laura y que tú dices que la forma de decirlo, ella, pues no termina uno agarrándose los pelos. A mí me gustaría saber quién, si no se está agarrando los pelos con Héctor Abad, por ejemplo, después de lo que dijo de Aguanta Ucrania. Creo que ni Héctor Abad ni Juan Gabriel, por ejemplo, deben estar felices con esa declaración. No sé qué piensas tú ahí, si sigues estando de acuerdo con ella. Cuando ella dice que no está de acuerdo, que le parece fatal lo de Aguanta Ucrania. Criminal, es que dice la palabra criminal. Criminal, un poquito sí. fuerte. Yo entiendo su posición frente a la guerra y el parto, pero ahí me parece que estaba compleja la cosa. Me parece interesante eso en todo caso. No, a mí sí, yo ahí sí estoy completamente de acuerdo con ella porque es que las guerras son todas por las mismas causas. O sea, parece que los móviles de las guerras fueran... Pero la guerra no tiene ningún sentido. Yo pienso que uno de los problemas que tiene Petro es que está en contra de la guerra. La guerra de toda clase. La de Palestina, la de Irán y la de Rusia y contra las guerras que propone cualquier potencia. Pero en este caso específico de Rusia-Ucrania, pues uno no puede pasar por alto que Ucrania ha sido el país agredido por uno mucho más grande, mucho más fuerte y además que ha usado métodos muy crueles y mercenarios para esa guerra. Contra la población civil, además. Pero es que yo también pienso que el gran movimiento es contra la guerra toda, no contra esa específica, sino que es que la guerra no tiene ningún sentido, ninguna, porque cuando no es esa es otra, entonces parece que sí se justifican algunas guerras y otras no. Entonces hay momentos en que hubiéramos podido decir aguanta otra cosa. Pero Margarita, ¿tú no habrías estado de acuerdo con Bolívar en la lucha por la independencia de los países suramericanos? No, pues también es que estamos hablando de otras épocas. Yo pienso que ya va siendo hora de que entendamos de que a sangre y fuego no se puede hacer una civilización. O sea, es increíble que todavía en este siglo creamos que uno matando gente hace la paz o hace civilizaciones nuevas. No se puede seguir pensando así.